Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, este espacio teledirigidamente dirigido hacia las mejores comprensiones, haciendo eco también a un llamado de nuestro invitado estable hacia una perspectiva también sociocrítica, sobre todo a las lecciones aprendidas de cada bando, las lecciones aprendidas de la sociedad, las lecciones aprendidas de las minorías, de las mayorías, de las hegemonías. Este proceso tenemos que capitalizarlo, tenemos que aprender, pero ya de una buena vez, porque hace rato que venimos repitiendo la misma tontería una y otra vez. Pasamos de que la minoría de la derecha quería la hegemonía sobre las mayorías, a ahora la hegemonía de la izquierda, que quería la hegemonía. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Si por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. Y si hubiera algo ahí, distingámoslo de una buena vez y tengamos una mirada más lúcida. Acabamos de farrearnos una oportunidad que a lo menos habían cosas evidentes que había que lograr, conservar y asegurar, como la lucha de la corrupción y el abuso. Y para no seguir perdiendo permanentemente, vamos a proponer unas miradas con respecto a lo que ha sido el proceso, con una mirada de devenir histórico también, y buscando la respuesta a la pregunta ¿y ahora qué? Para eso, bienvenido Eduardo Llanos. Hola. Oye, una pequeña clarificación conceptual nomás, digo, porque la noción de sociocrítica tiene varias acepciones. Sí, de hecho, sí, incluso claro. hay una corriente de crítica literaria que se llama sociocrítica, que tiene poco que ver con la acepción que yo enfatizo más, digamos. Pero cuando yo la enfatizo no porque me guste, sino porque a menudo, digamos, es inevitable que se dé, y yo incluso celebro que se dé, pero no a expensas ni de la autocrítica, ni de la verdadera crítica inspirada en el pensamiento crítico. O sea, cuando aludo a la visión sociocrítica, estoy aludiendo más bien al hecho de que es muy habitual escuchar descontento con respecto al orden social, ¿verdad? Entonces, eso se traduce en una mirada sociocrítica, en una mirada crítica respecto a la sociedad. Ok, sí, está muy claro que la sociedad tiene muchos defectos, muchos aspectos que perfeccionar, pero no podemos quedarnos allí. Y además, si yo me limito a criticar esos aspectos sin ningún argumento adicional, sin pruebas, y en algunos casos incluso con falacias, bueno, no estoy contribuyendo a la solución, soy parte del problema, digamos, porque el problema tiene que ver mucho con el déficit educacional, el déficit en pensamiento crítico. Y bueno, y pensamiento creativo, y pensamiento dialéctico, pensamiento complejo, todos los otros pensamientos sistémicos, todos esos otros pensamientos que una buena educación lograría, digamos, fomentar. Entonces, solamente para que no me etiqueten como sociocrítica o como sociocrítico, digamos, porque no es principalmente lo que yo quisiera, más bien yo voy por el lado del pensamiento complejo, del pensamiento dialéctico, pensamiento sistémico, ecosistémico, etc. Pero con todos los recaudos que veíamos la otra vez también. Bueno, ¿qué decir de este momento? Digamos, yo creo que era un momento previsible. En el programa último o penúltimo, yo me atreví a decir que los dirigentes políticos estaban dando la hora, ¿te acuerdas? No aludía solo a los dirigentes que ocupan cargos dirigenciales, digamos, sino también a los voceros. Bueno, yo aludía a esto, al hecho de que esas personas están enarbolando banderas y pronunciando consignas que más bien son eslogans y que terminan vaciándose de sentido a fuerza de ser repetidos, y sobre todo por el hecho de que van denotando o connotando más bien que esos dirigentes que pronuncian esos eslogans están divorciados de la opinión pública y, más que de la opinión, del sentir de la ciudadanía, el sentir. Están inspirados por deseos, no por necesidades. Lo probó el resultado. No hay mucho más que decir al respecto. Lamentablemente hay gente que sigue dando explicaciones parciales. Por ejemplo, ¿verdad?
La gente no entendió el texto. Bueno, por favor. O sea, tú dirías que todos los que aprobaron la Constitución, el 38%, ¿entendió el texto? ¿Cuántos de esos que votaron apruebo leyeron la Constitución? O sea, no se puede hacer esas acusaciones al voleo. Es muy ridículo, no tiene sentido. Además, es denostar a la ciudadanía, es considerarla torpe, poco inteligente, tontorrona, digamos, en otras palabras, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y hay gente que todavía anda dando esas explicaciones en los canales. Yo no veo televisión, pero veo los... debo decir que esta vez sí vi televisión, vi como 30 minutos a las 8 de la noche, digamos, para ver algunos resultados iniciales. Eso es todo lo que veo, no veo más. Bueno, eso te puedo decir por ahora, pero yo creo que si tú quieres vamos haciendo análisis sí, vamos de parte por parte. Claro. Sí, justamente en lo que tú te señalabas del pensamiento complejo. Yo pienso que en la medida de la búsqueda de las complejidades, uno va avanzando en distintos aspectos. Es inevitable, uno no puede en un solo pensamiento tener todas las miradas, es evidente. Lo importante es que cuando uno ya tiene maduro un aspecto, no dé por terminada la reflexión y se anquilose ahí y aquí no me mueven ni a cañones. Claro. Esto es un aspecto, hay muchos otros. Y algunos de ellos son contradictorios entre sí mismos. Sí. Cosas, por ejemplo, cuando la gente decía que el gobierno estaba repartiendo la propuesta de constitución, sí. Algunas voces decían, ¿cuánta de esa gente que la va a recibir la va a leer? Y de ese subconjunto, ¿cuánto va a comprender lo que lee? Y la misma gente del apruebo decía, es que siempre nos han tratado de ignorantes, la élite siempre nos mira como si nos... Y la sabiduría del pueblo y toda la cosa. Y cuando después sale el rechazo, es que la gente no leyó, la gente es muy fácil de engañarla, votó rechazo porque la campaña claro. La supuesta sabiduría de la ciudadanía desapareció. Solo cuando me apoya a mí, pues. Claro. Oye, respecto de eso, un par de cositas adicionales nomás. Yo en lo personal creo que el gobierno hizo bien en repartir la Constitución, o sea, tenía que leerla a todo el mundo, eso no es problema. Pero en todo caso, ese mismo argumento es muy débil. ¿Por qué? Porque todas las leyes se publican y nadie las lee tampoco. Oye, pero si se han aprobado leyes que no las leen ni los legisladores que votan a favor, pues. Pero estoy hablando en serio, no estoy haciendo una acusación, lo ha aprobado la historia. Sí, varios diputados y senadores lo han reconocido, claro, que yo no lo leí. Y hubo un caso que fue terrible, hace como 20 años atrás, hubo una ley que se aprobó, se preaprobó en la Cámara de Diputados, y hubo un solo personaje que se abstuvo, ni siquiera votó en contra, se abstuvo. Y le reprocharon esa actitud, se la reprocharon enormemente todo. Bueno, resulta que era el único que tenía razón, pues, porque había leído el proyecto de ley y se daba cuenta de una grave implicancia que tenía el texto de la ley. Pero nadie retiró las críticas al personaje. Bueno, eso es un ejemplo. En fin, esto es algo... Te cuento una anécdota para aprovechar de esto. Cuando vino García Márquez a Chile, le preguntaron, en una entrevista que salió publicada, creo que en el Mercurio, bueno, ¿qué le llama la atención de Chile? Entonces dijo, paseando por Santiago me di cuenta de algo insólito. Es el único país del mundo que yo conozca donde se venden las leyes. Y no estaba ironizando, es verdad. Ya no es costumbre, pero habitualmente, hace 20 años, había, digamos, en la calle ahí, bandera, cerca del banco, en la casa central del Banco del Estado, en el centro, digamos, gente que vendía, por el equivalente, ponle tú, olla, 100 pesos, digamos, las leyes más relevantes para la ciudadanía, por ejemplo, la ley de arriendo, la ley de, qué sé yo, de lo que fuere, ¿verdad? Entonces la gente quería leer eso, y se lo llevaba para la casa y lo leía, lo iba leyendo en la micro. Nadie hace eso en ninguna parte, este es un país muy leguleyo, un país de abogados, ¿ah? De hecho, cuando Menéndez Pelayo nos acusó de no ser un país de poetas, digamos, equivocándose de medio a medio, pero no en ese momento, sino con una visión de futuro. Bueno, a lo que aludía era que éramos un país de historiadores y también de abogados, digamos, ¿no? Es
esa era la especialidad de Chile. Entonces, ha cambiado harto el país. Justamente hablando de cambios y de los últimos sucesos, retomemos la pregunta. Ya. ¿Y ahora qué? Ya. ¿Ahora qué? Lo primero, diría yo, es hacer un muy buen balance, muy autocrítico, muy genuinamente autocrítico, cada bando, incluido el del medio, incluido la gente que votó nulo, o que no fue a votar, o que sea, yo creo que esos fueron los mínimos. Ya. Creo que es indispensable aquí adoptar una visión de pensamiento complejo. Cuando hablamos de pensamiento complejo, una primera cuestión básica que hay que tener en cuenta es el opuesto, la sobresimplificación. ¿Verdad? Entonces, hay que dejar en remojo todas esas pseudoteorías simplificonas, simplonas, que simplifican en exceso. Por ejemplo, no, aquí se votó en contra del gobierno, no, aquí se votó en contra del texto, no, aquí se votó en contra de la comisión, no, aquí se votó en función de la delincuencia, de la inmigración desatada, en fin. Todo eso seguramente es cierto, pero constituye una ensalada muy tóxica de factores, digamos, que condujeron a más de un 60% de la población a votar rechazo. Hay un cierto hastío, pero ese hastío no se debe a un puro factor. Seguramente, incluso las personas, por ejemplo, que están alarmadas por los extremos a los que ha llegado la inmigración desbocada y muchas veces ilegal, tiene esa misma gente, amigos y gente a la que admira, que es extranjera y incluso la acoge, la ayuda o entra en relación amistosa con ellos. Eso no impide tener una visión crítica respecto de los extremos. Esa persona no es una persona de derecha, ni es fascista, ni mucho menos. Del mismo modo, tampoco es comunista la persona que está esperando hace años de años que se legisle de tal manera que se puedan controlar los abusos empresariales, las colusiones, que no haya impunidad en esos terrenos, etc. Tampoco son puritanos, ¿verdad?, ni ingenuos los que esperan que se legisle en serio para terminar con la corrupción política, con la corruptela en esos niveles, para que haya consecuencias de los malos liderazgos, etc. O sea, todas esas visiones simplificadoras son lo opuesto al pensamiento complejo. Enseguida, otra cuestión que es importante es tener en cuenta que un fenómeno como este es multidimensional. O sea, obedece a múltiples causas que pueden estar en muy diversas dimensiones o corresponder a muy diversos planos. En ese sentido, hay que tomar en cuenta que a pesar de eso, en las ciencias sociales hay un principio bastante asentado que es la ley del 20-80. O sea, comienza con Pareto, ¿no? Pero continúa después a propósito de la demografía, de la economía y bueno, y se ha aplicado incluso al ámbito de la creatividad, a muchos ámbitos. Ese principio establece lo siguiente. A lo mejor podría ser un dibujito. Espérame un segundito porque Sí, también es coincidente con el plebiscito del 80-20. Claramente. La entrada que nos trajo este proceso. Claramente. Uy, no sé si lo voy a poder hacer. Bueno, pero no importa. Ya, pero... No, y además que no sé si lo van a poder después ver si lo pones claro, así. bueno, pero voy atento ya a la sala de control. Ya, pero voy a imaginarme así, ¿no? Ya. Aquí tenemos el problema. Y aquí tenemos las posibles causas. Entonces, cuando los problemas son multidimensionales, aquí puede haber tranquilamente 50, 100 causas de un fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué la gente se inclinó mayoritariamente por el rechazo? ¿O por qué fueron tan pocos, en comparación con lo que se esperaba, los que votaron a prueba? ¿Ya? Esa es una pregunta típica para el pensamiento complejo. Entonces tú puedes encontrar N causas, muchas. Bueno, la ley del 2080 demuestra, a través de una casuística bastante amplia, que el 80% del problema, o sea, casi todo esto, se explica la mayor parte de las veces por un 20% de las causas. Entonces, muchas veces se pierde el tiempo discutiendo causas accesorias y hay que descubrir los patrones, las causas mayores, las que están detrás, ¿no? Podemos incluso, cuando son muchas las causas,
Por ejemplo, si son 100 las causas, podríamos terminar estudiando 20, ¿verdad? Que explican el 80% del problema. Pero puede hacerse recursivamente el mismo esfuerzo, ¿verdad? Y tú puedes descubrir que hay un 20% de ese 20%, o sea, un 4% de las causas, 4 causas que explican un 80% del 80%, o sea, el 64% del problema. Entonces, si tú tienes realmente ese proceso realizado y llegaste a las conclusiones, puedes descubrir 4 grandes causas de 100 o más que descubriste, que explican el 64% del fenómeno, o sea, un enorme porcentaje del problema. Pero eso requiere un estudio serio de las causas, no un ejercicio de mera imaginación o de mera proyección. Entonces el pensamiento complejo no se opone al rigor metodológico, sino al contrario, lo exige. Sí, quisiera alertar a la audiencia de que lo que está diciendo Eduardo es muy importante y muy útil, porque puede aplicarse también cuando uno tiene un problema desde lo individual a lo social. También pueden aplicar y ayudar como método de resolución de conflictos, que hasta el grado de avance que lleva Eduardo nos invita a primeramente hacer una descripción, un listado de las posibles causas, pero también nos invita y nos obliga a ponderarlas para descubrir las que realmente gravitan sobre las otras, que correlacionan en cierto porcentaje con los problemas, y que a su vez puedes hacerlo nuevamente el mismo ejercicio y depurarlo a un nivel que te permite trabajar, focalizar, asignar recursos y proponer arreglos en las causas que mayor incidencia tienen. Y eso es una mirada técnica también, si uno quiere, para resolver problemas complejos. Luego, en esa misma línea, digamos, hay que distinguir los deseos de las necesidades. Eso fue tú ya lo mencionaste delante, eso es interesante. Sí, yo lo he dicho varias veces, pero... ¿Nos puedes explayarte un poquitito en esos dos polos o tópicos? Digámoslo, a ver, en simple, digamos, ¿no? Bueno, ya no tengo papel para... Bueno, pero en simple. No siempre se contraponen nuestros deseos y nuestras necesidades, pero muchas veces sí, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba tomar algo caliente, ¿verdad? Tenía un poquito de frío, qué sé yo, en fin, y relativamente dulce, y Hernán tuvo la amabilidad de servirme un té. Fantástico, coincidieron la necesidad y el deseo, ¿verdad? Pero yo no tengo necesidad de tomar una droga. No tengo necesidad de ponerle 5 cucharadas de azúcar a la taza, ¿no? Eso podría ser mi deseo si es que estoy muy habituado, si es que estoy adicto al azúcar, o si tengo algún problema, qué sé yo, con la glicemia, ¿verdad? Eso no es mi necesidad, es apenas mi deseo. Entonces, ¿cuál es el verdadero criterio que habría que aplicar aquí? Bueno, hay muchas situaciones en las que uno no se da problema, porque el deseo coincide con la necesidad y ni se le ocurre reflexionar al respecto. Y también casos en los que no hay ni deseo ni necesidad. O sea, ni tú ni yo necesitábamos en este momento comer aserrín, digamos. Entonces, no se me ocurre pedir o rechazar aserrín porque nadie nos está ofreciendo, ni no se nos ha pasado por la cabeza. Ni nuestro organismo lo quiere, ni nuestra imaginación lo desea. Bien. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema se focaliza en aquellos casos en que tengo un deseo que no corresponde a una necesidad, o al revés, tengo una necesidad que debería satisfacer, pero no tengo el deseo de satisfacerla. O sea, necesito ordenar mi pieza, pero no deseo hacerlo. Me da lata. Necesito despertarme temprano, hacer abdominales, no sé, hacer ejercicio, pero me da lata hacerlo. Necesito mejorar mi alimentación, pero prefiero comer comida basura porque es como rica. En fin, ya. Entonces, esos casos en los que el deseo y la necesidad no coinciden son los casos en que uno está puesto a prueba. Y la madurez de uno está puesta a prueba. Entonces, aquí vale lo mismo. O sea, ¿cuál es mi deseo? Mi deseo es desacreditar al bando que ganó, ¿verdad? O al bando que perdió, ¿verdad? Hundirlo para siempre. Le ganamos, cuchichillo. Ganaron porque, en fin, porque la gente es tonta. Ya. Entonces, eso no funciona. Necesitamos entender al otro para entendernos. No es un gesto de mera caballerosidad o de cortesía. Es que el otro tiene aspectos míos que yo los tengo negados. Pero ¿cuánta gente votó apruebo considerando riesgosos algunos aspectos de la propuesta?
¿Cuánta gente votó rechazo considerando adecuados algunos contenidos deseables? Entonces, Logan decía algo en esa línea la otra vez, digo. Entonces, si uno junta a la gente que tenía criterios, como tú señalas siempre, más bien grises, no veía todo en blanco y negro, bueno, va a descubrir que tanto en el mundo de los que rechazaron como en el mundo de los que aprobaron, hay un montón de gente que se parece bastante. ¿Y por qué decidió algo tan opuesto? Bueno, porque estamos en un mundo dicotómico. Pero nada nos obliga a mantenernos en ese mundo dicotómico. Por ejemplo, un próximo plebiscito no tendría por qué tener dos alternativas, podría ser una consulta ciudadana con varias alternativas. Mire, ¿qué prefiere usted? Y que la gente se pronuncie y se distribuya allí. Pero lo típico es que la gente que maneja o que cree manejar a las grandes mayorías, ¿verdad?, siempre tiene interés en empujarlas a decisiones dicotómicas. ¿Por qué? Porque es allí donde ellos creen tener sus mejores opciones. Pero se equivocan rotundamente. Porque después que ocurren desastres como estos, esos líderes quedan olvidados por dicotómicos, porque la población mostró tener más complejidad. Si tú vas ahora a hacer una encuesta, seguramente vas a encontrar a mucha gente que va a decir: yo te apruebo, pero no me preocupa tanto, en fin, hay segunda oportunidad, no es un drama. Versus gente que está llorando, por supuesto. Y también vas a encontrar a gente que votó rechazo, sí, pero en fin, esto es un capítulo, digamos, una batalla entre una guerra, habría que ver, en fin. O sea, gente que no está ni boyante ni deprimida, ¿verdad? Y se encuentran en todos los lados. Pero los líderes políticos no están sintonizando con esa gente. Entonces, un tercer criterio que yo propondría para quienes quieran realmente hacerse cargo de la complejidad y de poner este afán sobresimplificador sería el siguiente. Esta es una frase que se le atribuye a Einstein, ¿eh? No a mí, por si acaso, ¿ya? Es muy simple. No se puede arreglar un problema con el mismo tipo de pensamiento, yo agregaría de actitud también, ¿verdad?, con que se generó el problema. O sea, si mi problema fue la arrogancia, si mi problema fue el autoengaño, si mi problema fue el sesgo cognitivo, si mi problema fue el apresuramiento, si mi problema fue que recurrí incluso al engaño para conseguir más adherentes, bueno, no puedo resolver el problema que se ha creado ahora en esta nueva situación manteniendo esas mismas actitudes, esos mismos hábitos. Es probable que yo los vea como parte de mí, son mi identidad, yo me identifico como astuto, me identifico como vivo, ¿verdad? Bueno, pero te cuento una mala noticia, pues viejo, o sea, con esa actitud no se arregla el problema, lo vas a seguir empeorando. Y va a llegar un minuto en que incluso tus propias huestes te van a dar la espalda o incluso te lincharán. O sea, piensen ustedes cuántas personas están ahora cuestionando a Stingo. Piensen cuántas personas están cuestionando a la señora Loncón, ¿verdad? O no me acuerdo quién fue, que de manera muy oculta y absolutamente inconsulta firmó un acuerdo con la ONU. Creo que fue Baza y Loncón. Baza y Loncón. Cuando era presidente y vicepresidente. Creo, no importa quiénes hayan sido, por si acaso. Quien fuere que haya sido, procedió de espaldas a la ciudadanía e incluso de espaldas a sus propios votantes, a sus propios adláteres. Eso es un abuso de poder aquí y en la quebrada del Ají, donde fuere. Eso es criticable. Y la gente que cree que lo que hay detrás es una hegemonía del Partido Comunista, yo creo que se equivoca con algunas letras. En realidad lo que hay aquí es onunismo, no comunismo. Aquí hay gente que está confiando en la ONU, perdón que lo diga, estúpidamente. Estúpidamente. No pueden ser genuinas personas de izquierda las personas que confíen en la ONU.
Es imposible esperar de esa gente una postura prosocial. Son por definición psicópatas los que comandan esos grandes grupos. Y lo mismo vale para el foro de Davos, para todo lo demás. Mira, acaba de aparecer, y espero que se publique, porque claro, como ya sabemos, el 92% de los medios les pertenece a la gente que controla el mundo, pero acaba de aparecer un listado confirmado de los visitantes más seguros de la isla Epstein. De la isla de Epstein. O sea, sí, por eso, justamente no quería desaprovechar de que explicaras, para mucha gente bueno, no sabe cuando tú te pues lo voy a refieres a explicar. algunos Esa era casos la que son. isla que tenía ahí en el Caribe el señor Jeffrey Epstein, que es un psicópata de marca completamente mayor, ¿verdad? Y que hacía algo muy similar a lo que hacía este otro señor que vimos en el programa antepasado, ¿verdad? O pasado, en Argentina, ¿verdad? Pero a escala infinitamente mayor y con un público ultra sofisticado. Los grandes millonarios del mundo iban allí a saciar sus perversiones, ¿verdad? Que en algunos casos no se quedaban en el abuso sexual de menores con prostitución, digamos, obligada, sino llegaban a algo más, sacrificios humanos. Bueno, la lista está clarita ya. Está incluido Kissinger, pues. Con 99 años tiene que responder por esto. Bueno, en su Kissinger, momento salió también, creo que Clinton, bueno, Al Clinton Gore, en cabeza, tiene 22 o 26 cierta gente viajes. de la realeza, actores, No, ni una gente duda. famosos, Pero sí hay celebridades. cosas, después podemos colgar si quieren dónde se ven esas listas. Pero esos listados ya los conocíamos. Yo los conocí hace 2 años cuando empezó a... Pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de Claro, quién es no, esto, de quién están hablando. Y no querrá tenerla porque es muy duro darse cuenta de eso. Es muy duro, la gente no puede entender y yo creo que habla bien de ellos que no puede entender, pero ¿cómo va a haber tanta gente dedicada a la pedofilia y a la perversión? No puede ser. Sí puede ser, señora. Sí puede ser, señor. Mira, en la universidad algunas colegas estaban trabajando el tema de los derechos infantiles y todo lo demás. Y lo hacían con mucho ahínco y con muchas ganas y todo lo demás. Y yo siempre les dije, oye, ¿y por qué no se preocupan de esto otro? Y me miraban como un bicho raro de qué estaba hablando yo, digo. Salvo una colega que la tenía al lado con la que conversé estas cosas, digamos, porque ella era feminista y le llegaba el tema. Pero la mayor parte de la gente está loco de qué está hablando, digamos. Yo les mostraba evidencias que en ese tiempo ya circulaban, ahora las han borrado de internet. Por ejemplo, entre otras, el video que mostramos la otra vez, el de la niña Teresa, ¿verdad? Testigo de rituales satánicos, de crueldad satánica, ¿verdad? Etcétera, de abuso sexual satánico, etcétera. Lo pueden buscar en internet, les podemos poner de nuevo eso. Pero está aludido, incluso mostramos unos 2 minutitos en algún programa hace como... Sí, y era la parte más digerible, porque de ahí lo que no mostramos nada, mostramos solamente para que ellos pudieran ver de qué se lo que trataba, hacían con los abortos. No, es algo simplemente terrorífico. Cuestión... Lo único que hay que retener de eso por ahora, es que eso ocurría en los castillos británicos, en los castillos europeos. El programa era un reportaje de Nueva Zelanda o de Australia, no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero pronto descubrieron también en la propia Nueva Zelanda el equivalente, que estaba muy disfrazado, a lo que ocurría allá. Y esto ocurre en prácticamente todos los países del mundo. Bueno, entonces, ¿a dónde apunto con todo esto? Apunto a que la gente que no puede ver eso, en el cierto modo tiene una ingenuidad que es destacable. Como, no diré que sea pura, ni mucho menos, a lo mejor también hay autoengaño, pero es que es inimaginable lo que está pasando. Pues. Por eso digo yo que estamos en tiempo apocalíptico, porque apocalipsis significa revelación. Revelación, se están descubriendo, se está sacando el velo de lo que ocurre. Bueno, entonces volviendo al punto, un pensamiento complejo, ¿verdad? Tiene que abandonar el simplismo y claro, puede ir, no digo simplificando, pero sí, ¿verdad?
dándole la relevancia que tienen a algunas causas que explican mejor el fenómeno, pero luego de haber hecho todos los estudios del caso para descubrir por qué tal o cual causa es más relevante que la otra. Esa es una idea muy clave, yo creo, del pensamiento complejo. Pero hay mucho más que decir. Si quieres conversamos, lanza tú las preguntas que quieras. Sí, hay mucho. Que parece que tenemos que ir a un spot comercial. Ya. Es que yo me quedo pegado escuchándote, se me olvida que me dice, ¿no? Y tenemos que ir a... Sí. Es altamente posible que tengamos un contenido adicional en YouTube para los que no están viendo en la tele porque los temas son largos. Quédense a estos spots y volvemos al tiro. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Bienvenidos a todos de vuelta. Queremos proponer también, para los que sepan recoger, algunas distinciones que ayudan a un mejor pensar y reiterar el llamado de que aprovechemos el momento, sostengámoslo, no ocupemos este espacio o este tiempo solamente para hacerle la puya al otro o enrostrarle algo. Este es un proceso social que tiene una tremenda y mayor necesidad de ser reflexionado, y nosotros, ayudado fuertemente por nuestro invitado Eduardo, proponer algunas distinciones, quizá metodología, alertas, comprensiones, reiterar las pautas. Es muy importante eso, las pautas. No solamente veamos el hito. Hay una secuencia de puntuación de hechos que explica cuando uno hace el tejido, aparecen comprensiones troncales. Esas no las podemos desaprovechar. Eduardo. Oye, a propósito de eso, quisiera hacer doble clic, como dices tú, o sea, poner énfasis en el tema este de no gastar tiempo en vendetas, ni simbólicas, ni menos reales, digamos. Hay que distinguir entre ser justiciero y ser vengativo, ¿no? Y quiero
poner un ejemplo que a mí nunca se me olvidó. Poquito después del golpe de Estado del 73, poco después, entrevistan en televisión a un personaje de derecha que yo nunca más lo vi y creo que desapareció por sus actitudes, porque disentía de casi todos los demás, porque todos los demás estaban muy triunfantes y en algunos casos agresivos, y bueno, una parte muy importante de la población estaba muy asustada, muy dolida, muy triste, y le preguntan a él, parece que un dirigente juvenil, era mayor que yo, por supuesto, yo tenía 17 años para el golpe de Estado. Y él dice, bueno, lo que me gustaría destacar es que esto no es el momento para triunfalismo. Hay mucha gente que está dolida y no es elegante, ni decoroso, ni es ético machacarle nada encima, ya están sufriendo lo suficiente, y además la prepotencia es en general siempre un condimento muy tóxico. Te estoy poniendo en mis palabras porque él lo dijo de otro modo, ¿no? Pero en particular cuando viene de las mayorías o de la gente vociferante que no se abre al diálogo. Te lo dije en palabras más bonitas porque él lo dijo de manera muy simple, pero a mí me sorprendió mucho. Nunca más lo vi aparecer. Seguramente lo encontraron demasiado blando y bueno, en fin, desapareció nomás, pues, ¿no? Pero era un dirigente, fíjate tú, de algún partido o de alguna juventud política de la derecha en ese minuto, no sé. Yo lo agradecí en ese minuto. Dije, qué bueno que exista gente así. Bueno, no eran la mayoría, lamentablemente. Pero en fin, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, hay también una ética y una estética del triunfo y del fracaso, ¿no? Uno tiene que ser digno en la derrota y tiene que ser también cauto, autocontenido en los triunfos. No puede ser eufórico. Además, porque tampoco es mérito de uno. Es mérito de un conjunto increíble de circunstancias detrás de cualquier triunfo, incluso un triunfo deportivo, sacar una buena nota en un examen, es el resultado de 500 variables. Entonces, que el ego de uno se adueñe de ese supuesto triunfo es una tontera mayúscula. Por eso es que yo también creo que todos estos días del orgullo que se han ido instalando, el orgullo gay, el orgullo el orgullo pedófilo, citabas tú la otra vez, eso es increíblemente sintomático. O sea, es síntoma de que estamos perdiendo mucho la sabiduría. Y no digo porque eso no pueda eventualmente ser legítimamente celebrado por alguien. De repente tal vez sí. Pero uno no puede celebrar aquello que no es mérito de uno. O sea, tú no puedes estar orgulloso de tener barba, yo no puedo estar orgulloso de ser pelado, ser canoso, en fin, si midiéramos cada uno de nosotros 2 metros, tampoco podríamos estar orgullosos de medir 2 metros, porque ese es el resultado de la genética, un montón de factores. ¿En qué sentido hay un mérito mío involucrado en eso? En ningún sentido. ¿Por qué tendríamos que estar orgullosos de ser colorines, o ser rubio, o ser crespo? Si eso no lo decidimos nosotros, no es mérito nuestro. Y en la mayor parte de los casos, nuestros presuntos éxitos son el resultado de demasiadas variables. Casi nunca volitivas, casi nunca de la voluntad, del esfuerzo personal. Entonces tiene muy poco sentido eso. A lo sumo uno podría empezar a sentirse satisfecho de algo o autoaceptar un rasgo de uno que le cuesta asumir en público. Ya, eso podría ser, ¿no es cierto? Pero orgullo, ¿qué es eso? Sí, es bien curioso eso que tú señalas, porque de alguna forma pareciera ser como una sobrecompensación, porque básicamente uno debiera vivir más o menos en la aceptación nomás. O sea, yo soy hombre. Claro. ¿En qué sentido pudiera estar orgulloso de ser hombre solamente por tener esa cualidad o característica? Pero no solamente eso, sino que esa sobrecompensación distorsiona cognitivamente
y basalmente las comprensiones de lo que hay que hacer. Sí, sí. Y eso yo creo que lo vimos también en la propuesta Claramente. de constitución, donde muchos primaron los criterios de los dolientes y no de los pacientes, de los que podíamos aceptar, en mi caso, por ejemplo, el respeto y la no discriminación. Yo creo que ese era el tono que entrábamos todos. Sí. Pero cuando eso además vendía anexado, sí, pero además hay que representar o sobreincentivar, o el Estado debe promover particularidades, eso ya no, yo decía, eso no debía estar ahí. Era, lo razonable era no discriminar. Claro. Respeto. Respetar a las minorías del tipo que fueren. Respetar es una cosa. Mira, glorificarla es otra. Mira, a propósito de eso, 2 o 3 notitas, digamos. A propósito de la autoaceptación. Yo lo pondría así, metafóricamente hablando. Hay varios autos que sirven, ¿no?, para la vida personal y la vida colectiva, digamos. La autoaceptación, sin duda. La autoexploración, o sea, mirarse hacia adentro antes de criticar al otro, ver qué cosas tiene el otro que yo tal vez también tengo, pero que las reprimo o no me gustan, y por eso, ¿verdad?, soy tan agresivo con el otro, porque no quiero ver en mí eso, ya. El autoapoyo, el autoaprendizaje, la autonomía, todos esos son, comillas, autos que sirven para desplazarse. Pero hay autos que no conducen a ninguna parte, que son pana segura. Autoengaño, ¿no es cierto? Autoentrampamiento. El ejemplo más claro de autoentrampamiento es aquel que, digamos, se concretó en el caso de Stingo, cuando dijo: la música la ponemos nosotros, ganamos, se acabó el cuento. Bueno, como le dijo este periodista Neme la otra vez, ¿verdad? Bueno, ¿qué música vas a bailar ahora? Pues ahora la música la van a poner ellos, pues ganaron con un 62%, ¿qué te parece eso? ¿No? Bueno, no ha dado la cara, por supuesto. ¿Por qué? Porque se autoentrampó con esa frase. Pero esa frase en ese minuto a mucha gente le sonó estupenda. Y se insuflaron de... Pero claro. Es cierto lo que dice. Claro. Ahora nosotros. Entonces esto es muy cambiante. De nuevo, estamos ahí con sobresimplificaciones y alejándonos del pensamiento complejo. La realidad política, la realidad sociológica, la realidad psicosocial, la realidad psicológica, la realidad incluso económica, son demasiado cambiantes como para congelarlas en una visión de ese tipo. Porque eso genera un compromiso, inevitable de que tú vas a aceptar, cuando el otro es mayoría, que también ponga las reglas del juego sin considerarte. Entonces, eso es absurdo. Bueno, otro auto, digamos, que es candidato a pana segura, digamos, aparte del autoengaño y del autoentrampamiento, el autosabotaje. Eso fue un autosabotaje. Fue un autosabotaje que el grupo del apruebo le diera prioridad, le diera primacía a voceros, pero muy disparatados, increíblemente torpes en el plano comunicacional. Destemplados como mínimo. Creo que fue un acierto por el lado del rechazo que evitaran o no le dieran mayor tribuna o hayan negociado con ellos, no sé, con la gente, digamos, más furibunda del rechazo. Que no reconocía prácticamente nada, ¿no? Y que quiere aferrarse a la constitución actual, en fin, porque le reconoce ciertos méritos que es atendible que se los reconozca, ¿verdad? Ok, se puede entender eso. Pero fue un acierto que no hablaran prácticamente, ¿no? Bueno, pero el apruebo no puede criticar eso. Lo que tiene que hacer es examinar por qué ellos no hicieron lo propio con sus voceros destemplados. Hubieran sido otras las cifras tal vez. Bueno, entonces allí hay una cuestión muy, muy básica. Pero además, a propósito de la violencia, yo quiero decir otra cosa. Quiero decir que esta falta de tino y de acierto semántico y pragmático tiene muchas capas. Cuando en lugar de autoaceptarme, yo me exalto a mí mismo o exalto mi causa, ¿verdad? En lugar de defenderla con cierta dignidad y punto, ¿verdad? Entonces estoy muy propenso a incurrir en otros
excesos. Por ejemplo, hay una escalerilla, diría yo, que conduce al infierno social. La escalerilla tiene como primer peldaño un peldaño perfectamente normal. Explicar algo. Perfecto, cualquier cosa, ¿verdad? Para nosotros puede ser motivo de explicación. Por ejemplo, nos llama la atención por qué tanta violencia. Bueno, tratamos de explicar la violencia. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que inciden en ella? ¿Por qué se ha hecho tan intensa y tan frecuente últimamente en tales y cuales ámbitos? Bien, bien. Describir y explicar es algo que está dentro, prácticamente diría yo, de las obligaciones de una persona pensante. Pero ocurre que del explicar algunas personas se deslizan sin darse cuenta al justificar. Yo puedo explicar, ¿verdad?, que alguien nos asalte en la calle, ¿verdad? Porque, en fin, tiene hambre, no tuvo socialización virtuosa, hay mil factores, ¿verdad? Está mala la economía, está cesante, ya, bien. Pero otra cosa es justificarlo. Pero hay gente que va más lejos, después de justificar, conectar es transformar algo que no es honesto en honesto, por el arte de birlibirloque verbal, digamos, ¿no? Hay gente que va más lejos todavía. O sea, después de avanzar, digamos, hacia el abismo, ¿verdad?, desde la explicación a la justificación, ¿verdad?, a la contestación, va más lejos todavía y glorifica. La glorificación es todavía peor, o sea, transformar en algo glorioso, como digno de elogio, como si debiéramos admirarlo. Pero luego hay otro rango más y hay gente que ha incurrido en eso, legalizar la violencia. ¿Cómo se legaliza la violencia? Bueno, de muchas maneras. Tú y todos nosotros hemos visto 500 veces noticias en las que se descubre que el delincuente tanto tenía 18, 20 antecedentes en esa línea, órdenes pendientes, etc. Bueno, ¿cómo fue posible? Bueno, por el exceso de garantismo. Este exceso de garantismo, hay que decirlo, es un gravísimo error que cometió la reforma procesal penal, que en muchos casos fue alentada desde el extranjero, eso hay que decirlo. Por supuesto que los juristas que participaron en eso no quieren reconocerlo porque es motivo de oprobio, pero es peor esconderlo. Ahí comenzó la intervención de la ONU, del globalismo, de Soros, etc. La gente no quiere entender eso y creen que una persona de izquierda no puede adoptar esa visión. Pues bien, sí, una persona de izquierda puede y debe ser crítico con ese garantismo que disuelve las sociedades. Otra cosa muy distinta es respetarle las garantías a la persona que está presa, ¿verdad?, que afronta, ¿verdad?, la justicia y que debe ser rehabilitada. Eso es otro cuento muy distinto. Pero no la vamos a rehabilitar dejándola libre, porque hay que resocializarla. Pero aquí se estuvo a punto de llegar a algo todavía peor que legalizar. Darle rango constitucional. ¿Te fijas? Porque como explicábamos la otra vez, una cosa es la Constitución, otra son las leyes, otra es la jurisprudencia, otra es la praxis de los abogados, de las cortes, de los jueces concretos en asuntos particulares, ¿verdad?, históricos, etcétera, que pueden diferir mucho entre sí. Todos esos escalones se ocultan a la vista del gran público. Pero darle rango constitucional a medidas tan imprudentes como esas es increíble. Pero el pueblo de Chile ha sido tan sorprendente que esa propuesta que favorecía a los presos y todo lo demás, perdió incluso en las cárceles. O sea, la votación en la cárcel que hicieron los presos que tenían derecho a eso, fue favorable al rechazo. Entonces, perdón, señor Tellier, perdón, Fernando H., los respeto, pero en algún minuto se van a sentar a conversar de cara a la ciudadanía
respecto a esto? Pero no se dan cuenta de que aquí hay un feedback, que aquí hay una retroalimentación, aquí hay un mensaje de la ciudadanía que le está diciendo: llevaron demasiado lejos este desvarío, este frenesí constitucional, que ya no fue frenesí, fue delirio, no es desvarío, es delirio. Pero cuando uno empieza a delirar con la Constitución, está arrastrando a un país completo, completo. Eso es muy, muy grave. Entonces, aquí hay que pensar, sin duda que hay que pensar. Hay muchas cosas que hay que corregir. La derecha fue terriblemente cerril en su oposición por muchos años a reformas que eran indispensables. Mira, te voy a poner por ejemplo, que yo creo que es el colmo. Y todos los congresales, los congresistas que votaron en contra de lo que voy a mencionar, ¿verdad?, deberían dar la cara y deberían aparecer en un listado de los libros de historia. Mi ejemplo es este, entre muchos otros. Las ISAPRES recibían y siguen recibiendo por mucho tiempo, ¿verdad?, pagos en exceso y pagos de excedente. ¿Por qué? Porque el contrato estipula que tú, si contratas a un ISAPRE, ¿verdad?, tienes que darle el 7% de tu sueldo. Pero resulta que con ese 7% a veces se financiaba más que lo que costaba el plan. Y en alguna otra ocasión, en algún mes recibiste, qué sé yo, alguna bonificación, algún sobresueldo, trabajaste horas extras, conseguiste otro trabajo que también es remunerado y también originaba cotizaciones. Entonces, a ti se te acumulaba plata de ese tipo. Bueno, se demoraron como unos 5 años en aprobar que las ISAPRES debían devolver ese dinero. Es como si los supermercados se quedaran con el vuelto, porque tú, no sé, vas a pagar algo que te cuesta 17.000 pesos y pagas con un billete de 20, y el cajero te dice: no, lo lamento mucho, no puedo darles vuelto. Porque la ley me permite quedarme con el vuelto. ¿Qué es eso, señor? ¿Pero en qué mundo cabe eso? Bueno, cosas de ese tipo hizo la derecha. Las defendió. Entonces, este malestar ciudadano no es meramente un invento de los comunistas, de la ultraizquierda, activista. No, probablemente ese factor se suma, sin duda. Pero aquí hay mucha gente que está muy incómoda con la clase política. No meramente con la derecha, con el centro, con la izquierda, con la clase política. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia de que ellos están coludidos. La famosa idea del duopolio, ¿verdad?, que arguyó en su minuto Meo, ¿verdad?, y que es real, bueno, lo incluye a él ahora, pues. Lo incluye a él. Hay que examinar, por ejemplo, los famosos Pandora Papers. No los Panama Papers, los Pandora Papers. Resulta que ahí hay 12 chilenos incluidos. 12 chilenos que deberían estar desfilando por los canales de televisión para aclarar esa supuesta calumnia. Si es calumnioso eso, si es falso, de falsedad absoluta, que tienen millones de dólares en unas cuentas brujas, ocultas, como lo delató una página web de Uruguay, entonces hagan las aclaraciones, por favor. Ahí, para mi sorpresa, el que menos plata tenía asignada o en esas cuentas era Girardi. Pero hay un señor, tocayo tuyo, que nunca ha sido empresario, que sepamos, exitoso, que tiene 32 millones de dólares. Hay otro señor, que en el mejor de los casos fue un oficial de carabineros, ¿verdad?, pero que es dirigente político, que tiene 20 millones de dólares. Hay un fiscal, un representante de la justicia chilena, que aparece con millones de dólares. Entonces, eso es lo que deben aclarar nuestros políticos. Porque si eso es calumnioso
o hay un error, o esas platas existen pero se deben a negocios muy exitosos que ellos hicieron, no sé. Bueno, qué bueno será enterarse, pero eso no se puede seguir pasando por alto. Mira todo el escándalo que se hizo con Velasco cuando el grupo Penta le pagó 20 millones de pesos por un presunto almuerzo de consultoría, digamos. Ya, era más o menos obvio que le estaban financiando la campaña, pero eran 20 millones de pesos. Pero imagínate lo que es $1 millón, imagínate lo que son 32 millones de dólares. El total de esos 12 chilenos que aparecían allí, ¿verdad?, era de 102 millones de dólares. Tienen que aclararlo pronto, yo creo, porque es grave. Claro, y no perder la ocasión de preguntar qué transó para obtenerlo o qué comprometió. Pero imaginemos que no transó nada para tenerlo. Imaginemos que todos esos son empresarios muy exitosos, son rentistas o qué sé yo. Supongamos. Bueno, aclare, pues, señor, cuáles son sus propiedades, porque si no, quiere decir que en el Congreso también usted está votando a favor con conflictos de intereses. Si usted tiene esos tantos millones de dólares en el extranjero, porque tiene tales o cuales negocios, bueno, entonces nosotros debemos saberlo, como le pasaba a Saldívar, ¿verdad?, que era accionista de una pesquera, etcétera, ¿verdad? Pero a muchos otros. Entonces la gente está más que aburrida de la clase política, y esto es muy peligroso, porque cuando se aburre de la clase política y no hay generación de recambio probadamente mejor, entonces advienen los populismos y muchas otras cosas, ¿no? Regímenes militares que pueden terminar en cualquier cosa. O sea, por favor, no se farreen la democracia, porque no se están farreando un trabajo de ustedes, se están farreando un país con eso. Pero como ellos respiran una atmósfera propia, no se dan cuenta de lo que está pasando en la ciudadanía. Por eso es que no vieron venir esto. Ellos decían, ¿verdad?, la mayor parte de la gente, y sobre todo la derecha, ¿verdad?, no vio venir el 18 de octubre. Bueno, parece que el otro grupo tampoco vio venir el 4 de septiembre. O sea, nadie ve venir nada. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados de la visión espiritual de esto. Y esto es una guerra espiritual. También es una guerra política. También es una guerra geopolítica. Bueno, hay algunos que dicen que es incluso exopolítica, ya, pero dejando eso al margen. Psicopolítica, sí, pero también es una guerra espiritual. San Pablo decía, con todas sus letras a propósito de eso, en Efesios, en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículo 10, 12, habla de esto, y decía, porque no tenemos guerra contra carne ni contra sangre. O sea, con eso estaba aludiendo metafóricamente, o más bien metonímicamente, a seres humanos. No tenemos guerra contra... Quedan 30 segundos. Ya, sino contra potestades, contra principados, o sea, contra seres extrahumanos que operan en otras dimensiones. No me queda tiempo. Vamos a seguir en YouTube para los que nos están viendo en la televisión. Para los que no ven en la televisión, recuerde la escalerilla que dice Eduardo, que es fundamental trazarla y descubrirla, el escalón y la pirámide. Revíselo. Los que en YouTube, síganos en YouTube, suscríbase a YouTube, que ahí seguimos esta conversación. Bienvenidos al mundo largo de YouTube, donde no tenemos que ajustarnos a solo una hora. En este programa somos amantes de los tiempos adecuados para las temáticas profundas, y esas tienen que tener tiempo, argumentación, contraargumentación, complejización y alertas. Es muy importante luchar contra los mismos recursos que el establishment o la política o las élites usualmente recurren. Es bastante esperable que ahora veamos cierta santificación de los políticos, vamos a verlo esperablemente en una actitud más comprensiva, más abierta, para avanzar al siguiente capítulo. No nos dejemos sacar de la emocionalidad y del contexto reflexivo, porque hay muchas claves, hay muchas pautas y hay muchas cosas que no tenemos que dejar pasar para aprender, o si no nos vamos a condenar a tener otro ciclo estúpido como acabamos de tener, que pasamos de aquí, te vengo a ofrecer la solución de todos los males que tú te puedas imaginar y te voy a garantizar todo,
a una ciudadanía que por complejas razones no creyó, no gustó, discrepó en distintas razones. Aprendamos por qué pasó eso, por qué el pueblo de Chile desaprovechó una oportunidad histórica para el pueblo de Chile, y distinguir si están operando intereses extraterritoriales también en esta ensalada de cosas en la cual vivimos. Aprendamos, rompamos el círculo, si no podemos seguir comprando las mismas cosas una y otra vez, ¿hasta cuándo? Eduardo. Oye, mira, hice mientras tanto la escalerilla. Ya, eso es muy, Entonces, muy sí, importante. claro, pero la abrevié pero puse, ¿verdad? O sea, explicar algo, ¿verdad? Justificarlo, en este caso la violencia, ¿verdad? Conectarla, glorificarla, legalizarla, ya aquí me falta espacio. Ahí viene la pirámide. Claro, ahí conecta con la pirámide. Porque mira, a mí me llamó la atención justamente en esa escalerita, porque en Facebook ya, a propósito de que ahora hay llamados o hay manifestaciones de los estudiantes que están paralizando el metro, que están haciendo manifestaciones, y mucha gente o alguna gente en las redes sociales, bien por los estudiantes, sigan así, esto continúa, no podemos soltar la lucha, todo el tema. Y digo, o sea, esta cuestión va a durar hasta que logren lo que quieren lograr algunos grupos, y nos van a tener sopesa de que si no lo logran va a venir otro, y va a venir otro, y va a venir otro. Paren la huevada, pero creo que te digo en chileno, pero ya hay gente que necesita trabajar, hay gente que vive acá en el centro, trabaja en el centro, y que gente no viene a poner sus locales acá y por tanto no da trabajo, y los que se afectan es el pueblo de Chile, el cual se justifica que este desorden es por el pueblo de Chile, para el pueblo de Chile, y la gente no puede trabajar, no hay inversión, seguramente las propiedades, especulo, no debieran tener un valor muy atractivo, porque si tú sabes que aquí van a ser barricadas todas las noches, ¿quién va a querer arrendar ese departamento? ¿Y qué pasa con el dueño si es un abuelito que tanto nos sensibilizamos con las penurias de los abuelitos? Ese abuelito que antes cobraba, no sé, 300 lucas o lo que fuera, ahora 120 y no tiene para pagar los remedios. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Acá aquí no hay coherencia, aquí hay conveniencia. Bueno, yo quiero decirte en esa línea, digamos, que creo que esto va a durar. Incluso si George Soros tuviera un ataque de metanoia, digamos, un ataque de arrepentimiento, así, bueno, metanoia, otro concepto que hay que introducir, pero tal vez vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, y llamara por teléfono a sus lacayos chilenos, digamos, o si Rockefeller estuviera vivo, ¿verdad?, y llamara por teléfono a personas insospechadas que se reunían con él, está todo eso documentado, hay fotos con Rockefeller y otros señores chilenos que uno no sospecharía. No sospecharía, digo, porque están supuestamente en el bando opuesto. Bueno, aún si ocurriera algo así, un telefonazo de parte de Soros, digamos, dijera, no, ya me arrepentí, en fin, desactivemos todo esto, cierro el crédito y el financiamiento, clausuro el financiamiento a todas las ONG, les ruego que se las arreglen para sobrevivir sin mí, ¿no? Y por favor, haremos esto. Supongamos que ocurriera algo así como milagroso, esto seguiría igual. ¿Por qué? Porque esto obedece a un fermento que es muy real y que es una mezcla de muchos factores. Entre ellos el factor educacional, como veíamos la otra vez. Generamos una educación que dejó a todo el mundo girando en una frecuencia egocéntrica, con el pretexto de que pensamos en la comunidad, en el medio ambiente, qué sé yo. Estamos en las antípodas de la apertura al otro. Y además con cero autocrítica. Mira, yo he contado esto otras veces, he escrito, he hablado de esto, algunas de estas exposiciones están publicadas, puedo dejarlo, pero déjame sintetizarte algunas ideas. Cuando nosotros egresábamos de la enseñanza media, en mi generación, el promedio nacional era un 4,6. Ese era el promedio chileno.
¿Porque éramos muy flojos? No. Leíamos más y estudiábamos más. Lo que pasa es que se usaba la escala de notas de 1 a 7. En dictadura se inventó como una manera de disimular la deserción escolar que empezaba a ocurrir ya a la altura de tercero o cuarto básico, porque había mucha pobreza y mucha gente, muchos niños sobrevivían vendiendo calugas en las micros. Se inventó una estrategia de ocultamiento de esa cifra que consistió en prohibir la reprobación. Entonces, el alumno no podía reprobar ni en kinder, ni en primero, ni en segundo, ni en tercero, hasta cuarto. ¿Qué ocurrió? Se adujeron razones, digamos, psicológicas atendibles. Eso solo complementar con que mismo criterio que se estuvo aplicando durante todas las pandemias, los bloqueos. Es que a eso quiero llegar. A eso quiero llegar. Bueno, pero se empezó a acuñar allí, ¿verdad? Y claro, como te digo, las razones eran atendibles, los niños están, digamos, muy sensibles en esa edad y la experiencia del fracaso puede marcarlos para toda su vida. Ok, todo lo que se quiera. Pero el asunto es que no se resolvió el problema, se creó otro peor. ¿Por qué? Porque el chiquillo está justamente en esa edad desarrollando hábitos de estudio, comprobando los niveles de éxito o de fracaso a que lo llevan sus prácticas, sus actitudes, sus hábitos, y por lo tanto está experimentando la posibilidad de mejorar. Pasando esa edad, ya las actitudes, los hábitos están instalados y es muy difícil cambiarlos. Y después al mismo profesor le cuesta mucho empezar a reprobar en quinto, en sexto, a gente que viene aprobando desde siempre. Luego empezó a subir el promedio, y hoy día el promedio de la enseñanza media es como un 5,8. Pues bien, los resultados de la PSU, trasladados a escala 1 a 7, indicaban que la inmensa mayoría obtenía el equivalente a un 3,9. Pero como los puntajes se traducen, ¿verdad?, se estandarizan, entonces se pierde esa relación. Porque tú partes con un nivel básico, o sea, por ejemplo, si la prueba tiene un máximo de 1000 puntos, ¿verdad?, tú partes con un mínimorum de 400, por decirlo así. Si la prueba tiene un máximo de 800, 850, partes con un mínimorum de 300, etc. Bueno, entonces se disimula todo eso. Hemos inventado autoengaños socioeducativos, y eso agregado al hecho de que además llenamos la educación de instancias pseudo-evaluativas, falsamente evaluativas, en que a la persona se le pregunta la opinión, no se le pregunta por su saber, ni mucho menos se le evalúa la capacidad de aplicar de manera crítica, sensata, razonada, ¿verdad?, creativa incluso, su saber. No, eso no se evalúa. Entonces nos hemos contado un cuento, y la educación es un placebo, como veíamos en la sesión, no sé, antepenúltima, no me acuerdo en cuál, ¿verdad? Y todo eso en conjunto nos está dando como resultado una población juvenil o de menores de 35 años, de 40 años, ¿verdad?, que está muy autoempoderada, pero sin suficiente fundamento. Entonces no puede experimentar maduramente la frustración, porque una persona madura experimenta maduramente la frustración, ¿verdad?, y aprende para el futuro y se corrige. Pero cuando tú estás convencido de que tú tienes la razón y de que todos los demás son estúpidos porque no comparten tu punto de vista, entonces quiebras al otro, le lanzas un palo en la cabeza, incendias el metro. Y como además va a haber un coro de personas que van a descender por esa escalerilla que veíamos recién, van a explicar la violencia, la agresión, el vandalismo, luego lo van a justificar, luego lo van a conectar, luego lo van a glorificar, al menos algunos, lo van a llevar a ley, y finalmente lo van a pretender llevarlo a la categoría de constitucional, la categoría constitucional. Entonces ya, ahí
eso va a pintar muy mal. No sé cuánto tiempo tenemos porque hay un factor adicional que te puedo explicar. No sé, ahora estamos en el mundo de YouTube y Ya, ahí tenemos cierta holgura más allá del Ya, respeto a la ya. gente que está en los controles. Pero también quería complementarte eso. Justamente hace un par de días estaba conversando con mi mujer y me alertaba o me decía que muchos profesores se estaban dando cuenta que después de la pandemia hay un retraso cognitivo, comprensivo, para seguir instrucciones, para comportarse, para autocontrolarse, para respetar al otro, en aumento. Claramente. Que también se suma a una tendencia que ya veníamos observando, que ahora si íbamos planeando bajando, ahora nos pegamos un descenso mucho más pronunciado. Y espérate un poco, eso se va a transformar en derecho. El derecho a interrumpir en cualquier momento, el derecho a lanzarse una broma pesada por YouTube o por Zoom, por no sé dónde. Y es curioso porque también alerta de las tú me gustó, me recordaste ese buen uso de lo ilógico. Por ejemplo, hubo en esta propuesta de constitución muchas alertas y mucho revuelo por el sistema político, porque se le criticaba que al ser era una cámara con mucho poder y sin contrapeso, porque finalmente las cámaras de las regiones habían quedado como medias laxas, medias diluidas, y que finalmente había un mecanismo implícito que a pesar de que ellas pudieran pronunciarse en contra, había una forma en la cual la cámara podía seguir avanzando. Muchas de las voces que criticaban eso decían, eso es muy riesgoso, eso va a generar inestabilidad. Otros decían, la gente va a ganar el populismo, eso es peligroso. ¡No! Tú estás tratando de frenar todo esto. Tú eres un lacayo de las élites. Eres un facho pobre. Un facho pobre. Que tú sé. lo que quieres es que el pueblo se mantenga en la ignorancia y la pobreza. Sí. Bueno. Y se llenó de epítetos. Pero fíjate ahora la gente del apruebo, alguna de ellas, señala que la gente es estúpida y que es engañable por las campañas financiadas por los poderosos. Entonces tú dices, eso que tú me estás diciendo a mí ahora es lo que yo te decía antes del peligro de esto. Porque si esto que hubiera pasado, hubiera habido una cámara y fuera cierto lo de la campaña, esa cámara hubiera trabajado para tu enemigo. Porque la gente es influenciable. Entonces finalmente el problema es que la gente es estúpida e influenciable, pero pongámosle una cámara sin contrapeso y más poder. Esa tamaña incomprensión y obnubilación y esta cosa ideal de que no, yo me acuerdo a Baradit, el pueblo tiene la sabiduría para autogobernarse y el pueblo sabe lo que quiere. Ahora que diga algo. No, pero, o sea, no, lo que pasa es que ahora está engañado porque el pueblo es estúpido. Porque fue... No, pero hay que confrontarlo con... Yo le tengo aprecio, pero hay que confrontarlo con sus propios dichos, porque nadie puede desdecirse de sus dichos. Lo que estoy diciendo yo aquí en algún minuto me lo van a cobrar y tendré que decir lo que corresponde o asumir lo que corresponda. Uno no puede hablar irresponsablemente. Claro, pues entonces yo en una oportunidad le decía, mira, a lo menos habría que cuestionar si la gente tiene las competencias, tiene la actitud crítica, tiene la lucidez mínima, tiene comprensión, porque decía, ¿qué te hace pensar que una persona que trabaja en un puesto de oficina haciendo planillas o vendiendo ropa o en la feria tiene algún tipo de formación o experiencia esperable para participar activamente de todas las decisiones del gobierno que nos involucran a todos? Entonces uno empieza a darse cuenta de que era bastante ilógica y que los mismos que alertaban del riesgo que se fundaba como propuesta terminaron diciendo era peligroso ese sistema por lo mismo que ahora ustedes dicen que la gente puede hacer con otra gente. Eso examen de lo lógico o de lo ilógico, de lo inconsistente o incoherente, tenemos que reiterarlo y reforzarlo. Tenemos que preguntarnos las cosas y ver si tiene coherencia o no. Oye, y además de esto, cuando surgen personas en esos ámbitos, comillas, insospechados, capaces, ¿verdad? Se los funan o se los ignora. Por ejemplo, este señor Armando Guerrero que te mencionaba la otra vez, ¿verdad? El señor de la Vega, ¿verdad? Que es de un nivel de sensatez asombroso, digamos. Bueno, no sé qué hacen con él porque él es comunista y votó por el rechazo y dio todos sus argumentos. Entonces, ¿qué hacen con él? Bueno, ignorarlo porque no lo pueden ya, porque el tipo tiene... Es un vendido, es un traidor. Yo creo que ni siquiera ya no lo atacan porque... Ya, pero lo ignoran, digamos, porque el tipo de una coherencia y de una sensatez que, bueno,
que sería deseable en todos los niveles de la política chilena, pero el tipo no es político. Y además se abanica, le da lo mismo lo que le digan, digamos, porque el tipo tiene convicción, o sea, autonomía, de nuevo, otro auto importante, la autonomía. No solo la autoobservación, el autoaprendizaje, ¿verdad? Sino la autonomía de pensamiento. Pero uno no puede tener pensamiento autónomo si está financiado por otros. Que es una causa que pudiera explicarlo. Otra causa también es cuando está rodeado por otros iguales que están todo el día. Tienes razón, eso es, el pueblo lo dice, eso es lo que me dicen todo el tiempo. La burbuja. Y se empieza una camarilla de eco, creo que le llaman, sí. que obnubila. Sí. Finalmente la creencia de que lo que se estaba proponiendo era inevitablemente e incuestionablemente lo que el pueblo estaba pidiendo toda la vida y que era... Entonces, eso claramente quedó demostrado que no era cierto. Además se podía demostrar desde antes. ¿Por qué? Porque matemáticamente hablando, la gente que votó por ese 78% era el 78% de un 40% que votó. Claro, es lo mismo que pasa en las asambleas estudiantiles, digamos. La asamblea estudiantil, ¿verdad? Acuerda tomarse la universidad, tomarse la facultad, ya, ok, pero ¿cuántos son? No, el 80%, sí, pero ¿cuántos son los de la facultad? Son 1.500. ¿Y cuántos había? 150 en el mejor de los casos. Ya, ¿y cuántos realmente levantaron la mano? Levantó la mano, digamos, 100 fácilmente. Ya, 50 no la levantaron. Ya, pero ¿cuánto es 100 de 1.500? No, que aquí lo que cuenta es los que estaban presentes. Ya, pero en ese caso este criterio, pero cuando no te conviene, tú quieres que saquemos el otro porcentaje. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y además, si estás haciendo una votación a mano alzada, está operando allí, ¿verdad?, la funa eventual, virtual, implícita, o en algunos casos directa, o sea, miradas de odio porque votaste en contra. Entonces hace falta tener mucha autonomía personal, mucha autoconfianza para pararse en medio de una multitud y decir no. Como hizo Thoreau en el libro Desobediencia Civil. Tienen que leer a Thoreau. Los anarquistas lo leen muy bien, lo conocen muy bien. No es propiamente un anarquista, pero era un tipo libérrimo, ¿no? Ya libre. Lo podemos libérrimo. poner en los comentarios del YouTube Thoreau, para que claro, la gente lo pueda buscar. Claro. Thoreau, pero con TH. Thoreau. Uno de los padres de la nación norteamericana. Además escribe como los dioses. Era amigo de Emerson, vivían cerca ahí. Bueno, etcétera. No, lo que tenemos que aprender es cómo generar espacios para una disidencia madura, para una discrepancia madura. Mira, que permite conversar y contraargumentar, que ese es el camino del aprender social. Po. Mira, estuve viendo, como te contaba la otra vez, nuestros programas previos. Había varios en los que habíamos nosotros estado lanzando pistas, como en esta misma, ¿verdad?, respecto a lo que viene. Porque esto que viene le importa a los chilenos y le importa al mundo, porque buena parte de lo que aquí se está viviendo se va a vivir en otras partes del mundo. Bueno, y había una, no me acuerdo cuál fue, pero hay varias, pero había una que abordamos desde una perspectiva psicosocial, ¿verdad? El caso de la obediencia y la desobediencia, y hablé de los experimentos de Stanley Milgram. Sí. ¿No? Bueno. Está rotulado ese capítulo, si mal no recuerdo, como psicología social. Psicología social, claro. Bueno, pero hay varios otros que la gente puede buscar y mirar porque se explican otras nociones. Tiene que ser como una maratón de serie de Netflix, se agarre todos los capítulos y vea los de corrido y aparecerá la pauta que conecta. Hay dos amigos y unos exalumnos. Me encontré con un exalumno que me dijo algo parecido, de que había estado mirando, un poco porque se acordaba de algunas cosas que las veíamos en clase y otras cosas que eran nuevas. Bueno, pero en ese caso, en el experimento de Stanley Milgram, había una gran conclusión en la que no insistimos lo suficiente, o insistimos pero habría que reinsistir. Una de las conclusiones de Stanley Milgram
Tal Milgram, un investigador psicosocial judío, que tenía clarísimo lo que él quería buscar, porque él buscaba la explicación de por qué había ocurrido el Holocausto, o sea, cómo podía haberse dado esa locura, esa besania colectiva, ¿verdad?, de un nazismo completamente inmisericorde, ya, etc. Y con su experimento se dio varias explicaciones, pero una de las que se dio fue: nuestra cultura no abre espacios para la disidencia y la desobediencia. O sea, no aprendemos a desobedecer, aprendemos solo a obedecer. Hay una asimetría en la crianza y en la cultura. Se nos enseña a obedecer, pero no a desobedecer de manera madura. Porque no es desobedecer, incendiar el metro. No, estamos hablando de desobedecer de manera, como lo hizo Thoreau, por ejemplo, ¿verdad?, que se negó a pagar $1. Nada, no pago. No es que me falte, no voy a pagar porque aquí hay una cuestión de principio y no lo haré. Y explica todo eso. Bueno, el texto es un documento, es un monumento a la autonomía. Entonces aquí nos falta eso, nos falta pensamiento crítico para la autonomía. Mira, creo que vamos a tener que dejar para otra ocasión. Sí, ya para ir cerrando también. Sí, una explicación adicional, pero quiero dejarla pendiente. ¿Sí? Quiero que la próxima vez veamos el tema de las triangulaciones, porque el tema de las triangulaciones lo vemos generalmente a nivel de psicoterapia familiar, en el mundo organizacional, pero yo creo que hay que verlo en escala geopolítica. La próxima vez voy a preparar algo en esa línea. Súper de acuerdo. Acuérdate que venimos arrastrando el tema del apocalipsis hace harto tiempo, así que hoy de veras, vamos a tener que ponernos ahí, ordenarnos un poquitito. Claro. Bueno, pero tiene que ver, el apocalipsis tiene que ver con las triangulaciones de meta nivel. Pero no lo dice así la teología, por supuesto, pero sí, nosotros le podríamos combinar psicología social y todo. Eduardo, para ir cerrando, redondeando las últimas ideas, habíamos partido un poquitito y fuimos abriendo reflexiones con respecto al ahora qué. No sé si nos puedes dar los últimos minutitos para concluir esa idea o ese camino. Ya. Yo creo que ahora que una cosa que urge es ser más humilde. Más humilde. O sea, incluso evitar discusiones, aunque uno crea que tenga la razón, pero si el otro no está en condiciones de discutir, o sea, si el otro tiene en juego su identidad al momento de discutir, más vale no discutir, porque nadie va a sacrificar su identidad. Cuando las discusiones son propiamente epistémicas, cuando son propiamente orientadas a buscar una solución o a esclarecer un problema, claro, tú puedes discutir, pero cuando la persona tiene en juego su futuro psicológico, su identidad, su seguridad ontológica. Claro, entonces nunca te va a encontrar la razón aunque tú le digas que 2 más 2 es 4. Entonces yo diría humildad, cautela, salir de estos espacios de discusión envenenada, ¿verdad?, meditar mucho y sobre todo tomar nota de los contraargumentos. Yo creo que es muy importante que la derecha entienda los argumentos de la izquierda, que la izquierda entienda los argumentos de la derecha, que el centro entienda todos los argumentos y no crea que tiene todo ganado por el hecho de, comillas, abstenerse de pensamiento extremo, ¿no? Porque tiene que hacer la tarea igual. No gana por posición, no gana solamente por posición. No, claro. Por un lado, eso en el nivel político. Y a nivel socioeducativo, creo que tenemos que empezar a pensar que estos espacios así abiertos de reflexión pública deberían ya ir llegando a las comunidades. Estos espacios así de conversación de esta clase deberían también de alguna manera generar voluntad de discusión a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel de amigos, ¿verdad?, a nivel de vecinos, porque los vecinos van a seguir viéndose eternamente, o mucho tiempo. Los familiares, ¿para qué decir? Los cónyuges, ¿para qué decir? Y entonces lo mejor que pueden hacer es ventilar sus diferencias de manera madura, tratando de entender al otro. Por último, aun cuando el otro esté manifiestamente errado, mi deber es tratar de entender por qué está tan errado, aún suponiendo que estuviera enteramente errado. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a estar tan enteramente errado y seguir creyendo en su error? En el peor de los casos, de todos modos ganamos comprensión. Bueno, que es el leitmotiv de... Bueno, uno de los leitmotiv. El tema de la guerra espiritual, esto es una guerra espiritual. Eso es lo importante. La otra vez, cuando concluíamos nuestra conversación con Ramón Freire, estábamos de acuerdo en eso. Aquí hay ayuda espiritual. La gente que no tiene ningún espíritu religioso ni espiritual se burla de esto.
pero aquí hay una dimensión espiritual actuando, está operativa, para bien y para mal. Hay toda clase de espíritus ahí. Sí, además que hay, claro, argumentos más rebuscados que son más difíciles de que la gente los acepte, pero hay cosas que están tan evidentemente ahí, como por ejemplo uno dice, hemos tenido una campaña, por ejemplo, para retomar valores como la honestidad, que a todas luces todos nos quejamos de que todos están mintiendo, y uno dice, el gobierno está lanzando algún tipo de campaña, programa para la honestidad. Los medios de comunicación, los ejemplos de las películas, no es coincidente con algo que nosotros nos quejamos de que estamos llenándonos de mentirosos impunes y que terminan burlándose de uno. Entonces, lo esperable es que el gobierno, el Estado, el pueblo, dándose cuenta de esta pobredumbre valórica, inicie una campaña educativa, a lo menos, societal, ojalá para todos, para hacerse cargo de eso. Y cuando tú dices, no se está haciendo, uno no puede pensar, es que no se dieron cuenta, es que lo llevan planificando 40 años. Eso no puede sino ser leído como una falta de voluntad a conveniencia de algún fin. Y yo invitaría a reflexionar desde esa hipótesis, porque si estoy equivocado, vamos a generar un buen sistema de protección, aunque estuviera equivocado. Pero si tengo la razón, y no hacemos nada, nos estamos cocinando como la rana en la olla que se está hirviendo el agua. Hay que parar el fuego y hay que apagar el motor, porque no se puede arreglar un motor en marcha. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen ahora en este espacio un poquitito más laxo que es YouTube. Por favor, revise con atención, presta atención a lo que dice Eduardo, son muchas cosas. Bueno, si ve todos los capítulos, le damos un premio, si los ve de corrido, pero es muy importante lo que se está diciendo y tenemos que desanclarlo, anclarlo a la contingencia y desanclarlo a la contingencia, porque esto son guías para el vivir entero, en el nivel que uno lo quiera ver. Y hay aprendizaje, hay sabiduría, hay cosas que son necesarias para la sociedad que tenemos que compartirlas y reflexionarlos, así que también los invito a compartir estos capítulos en sus redes sociales, invite a la gente a ver el programa. Este programa no está diseñado para la mayoría de la gente, está diseñado para las minorías de la gente, pero si esa gente no es expuesta a este tipo de contenidos y es sobreexpuesta a los otros tipos de contenidos ante los cuales nosotros nos declaramos resistencia, vamos rodando para abajo sin ninguna posibilidad de detenernos. Muchas gracias porque nos siguen, muchísimas gracias Eduardo por tremendas distinciones también que me volvieron a la universidad, son cosas que los psicólogos debiéramos sentir un poquitito más cercanos también y aportar a la sociedad también desde ahí. También nos queda el acuerdo de abrir también el relativismo. También, eso relativismo, también nos queda... apocalipsis, hay varios temas. Bueno, y con Ramón Freire quedamos comprometidos para el tema de la música, en fin, el arte, el cine, 40 cosas. Ya, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los muchachos de los controles que se tienen que apoyar estos capítulos largos. Muchas gracias también Hernán, muchas gracias Felipe, muchas gracias a los que nos siguen. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. A pensar, reflexionar.